Cualidad de la semana, la virtud de la semana, vamos a estar hablando de perseverancia. Si te diste cuenta, todas estas primeras virtudes han estado como conectadas: asombro, trabajo, diligencia, disciplina, y ahora perseverancia. Me faltó entendimiento, que fue la primerita. Y entonces en perseverancia pusimos una definición cortitita. Perseverancia, dijimos, es estabilidad que se mueve. Estabilidad que se mueve. El versículo de la semana está en Gálatas 6:9. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Y nada más me gustaría tocar 3 puntos en la perseverancia. ¿Qué es? ¿Cuál es su fuente? ¿Y cómo podemos cultivarla? ¿Qué es? ¿Cuál es su fuente? ¿Y cómo podemos cultivarla? Si ya la definimos como estabilidad que se mueve, pero si quisiéramos ir un poquito más profundo, un poquito más atrás en perseverancia y tratar de decir qué es la perseverancia, podemos decir que la perseverancia significa abundar en la obra de Dios con gozo. ¿Por qué decimos esto? Si te fijaste en el versículo, dice: no nos cansemos de hacer el bien. ¿Qué entiendes que es el cansancio? Es un estado físico, es un estado emocional, es un... mental, también puede ser emocional. El cansancio, en realidad, el cansancio debilitante es más mental y emocional que físico. Es decir, el cansancio, cuando es meramente físico, es algo incluso agradable. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede cuando es un ejercicio que te gusta? Terminas y estás cansado físicamente, pero es como, estuvo bien, sí, o sea, está padre. Pero cuando el cansancio es algo emocional o mental, eso es desgastante y también se refleja en nuestro cuerpo, pero en realidad viene desde adentro. Y entonces Pablo dice: no se cansen de hacer el bien. ¿Qué sería lo opuesto del cansancio emocional o mental? Exactamente, lo opuesto es gozo, lo opuesto es contentamiento. Y por eso decimos, cuando hablamos de perseverancia, hablamos de abundar en la obra de Dios, pero con gozo. De trabajar en lo que Dios nos ha llamado con gozo, ¿sí? En las lecas viene un ejemplo de perseverancia que a mí me gusta mucho. En las lecas les enseñan a los niños acerca de la trucha, que a fin de dejar a sus huevecillos, nada en contra de las corrientes. El salmón. Nada en contra de las corrientes. De hecho, nada en contra de cascadas, porque suelen nacer en lugares de cascadas y rápidos, y de ahí viaja a otros lados. Pero cuando es tiempo de poner huevecillos otra vez, tiene que regresar de nuevo a ese mismo lugar y tiene que nadar a contracorriente y subir por los rápidos, pero a contra. Y entonces ese es un buen ejemplo de perseverancia. Hay algo en la mente del salmón o del pez, pensé que era una trucha, y es como, tengo que hacer esto. Muchas de las veces, muchos de los peces mueren después de dejar sus huevecillos, o los dejan y de todo el esfuerzo que tuvieron que hacer a través del viaje. Pero eso es perseverancia, ¿sí? En Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La perseverancia es pues una cualidad esencial, fundamental de la fe cristiana, y tiene todo que ver con el gozo y el contentamiento. ¿Cuál es la fuente de la perseverancia? En la escuela, yo creo que te has topado, yo tengo una en la casa, hay niños que tienen baja tolerancia a la frustración, o que cuando hay algo que es difícil, luego empieza a llorar, o se cierra, o se cicla,
Y pareciera pues que perseverar no es el fuerte de estos niños. Es como, no, es que la perseverancia no es lo suyo. Hay algo difícil, hay algo que siente que ya no y simplemente cierra. Y la pregunta para ti y para mí es, ¿a dónde los deberíamos dirigir? Si lo que queremos que ellos desarrollen es perseverancia, que entiendan que lo que está frente a ellos, aun cuando es difícil, debe de trabajarse. ¿A dónde deberíamos dirigirlos? Y la respuesta es la misma que para cualquier persona. Deberíamos de guiarlos a donde la Biblia nos llama. En Filipenses, Pablo hace llamados a la iglesia que si los analizamos por un momento, parecen un tanto imposibles. Te leo 3 citas de Filipenses. Es 2.5, 4.4 y 4.6. Filipenses 2.5, 4.4 y 4.6. Dice en Filipenses 2.5, hay en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo. Y luego dice en Filipenses 4.4, regocíjense en el Señor siempre. Y luego dice en Filipenses 4.6, no estén afanosos por nada. Y entonces si tú y yo examinamos nuestras vidas, estas 3 instrucciones parecen bastante inalcanzables. Hayan ustedes la misma actitud que hubo en Cristo. ¿Cuál es la misma actitud que hubo en Cristo? En los versículos adelante Pablo empieza a describirlo, en el cual siendo en forma de Dios no estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Pero tú y yo vivimos aquí y de repente hay alguien a quien deberíamos de servir y lo que hacemos es renegar de servir. No, es que no, yo no tengo ganas, ahorita no puedo, a la vuelta. O luego dice adelante, regocíjense en el Señor siempre. Y esa es una instrucción. ¿Quién de nosotros está siempre gozoso en el Señor? Siempre. Nadie. O sea, si somos sinceros, la verdad es que ninguno de nosotros. Y luego dice, no estén afanosos por nada. Muchas veces andamos afanosos por cualquier cosa, hasta las cosas más mínimas que para nosotros se convierten en cosas gigantescas. Y entonces estas 3, hay más, pero estas 3 parecen bastante difíciles. Y la pregunta es, ¿qué le hace creer a Pablo pues que vamos a poder vivir así? O sea, ¿por qué Pablo pide cosas que a simple examinación lógica dices, está imposible? ¿Qué es lo que le hace creer a Pablo que podemos hacer esto? Y la respuesta está en Filipenses 1.6. Filipenses 1.6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Me gusta mucho esta cita, este versículo en específico es uno de mis versículos favoritos y me gusta también por el contexto en el que está. En Filipenses, si has leído la carta de los Filipenses, Pablo no está muy seguro de nada. Sobre todo en este pasaje que estás leyendo, Pablo empieza a decir, estoy seguro que por sus oraciones les seré concedido, pero también si mi vida es derramada como libación, pues sea gloria a Dios. Pero estoy seguro que pero no sé si quedarme o si irme, porque quedarme es mejor para ustedes, pero yo ya me quiero ir. Y entonces en realidad Pablo no está seguro de casi nada. Y de repente dice, pero estoy completamente seguro de esto. El que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar. Esto sí estoy completamente seguro. Lo mismo sucede en el Salmo 51. El Salmo 51 es un salmo que David escribe después de todo lo que sucede con Betsabé y Urías y Natán. Y en el Salmo 51 David ora en los versículos 10 al 14. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Y es que es lo que estamos viendo aquí, que es de dónde nace el poder perseverar y enfrentarte a las cosas difíciles y fallar y una otra vez. Nace del amor incondicional que Dios manifiesta hacia nosotros. Nace de saber que Dios nos ha amado y que Él va a cumplir, Él va a completar, Él va a perfeccionar su obra en nosotros. De manera que aun cuando tú y yo fallemos, Él sigue obrando en nosotros. Y que cuando las cosas frente a nosotros son difíciles, podemos enfrentarlas y podemos tratar de resolverlas porque Dios está obrando en nosotros. La fuente de la perseverancia es el amor incondicional de Dios hacia nosotros. Aquinas dice, la perseverancia requiere la ayuda bondadosa de Dios, sosteniendo al ser humano hasta el fin de la vida.
La perseverancia necesita la ayuda bondadosa de Dios, sosteniendo al ser humano hasta el fin de la vida. Hazlo práctico aquí. ¿A dónde debería ir un niño que tiene baja tolerancia a la frustración? Si tú y yo guiamos al niño, porque esto es algo que hacemos bien intencionado, si puedes, tú puedes hacerlo. ¿A dónde lo estás guiando? A él mismo, lo estás guiando él mismo. La respuesta para vencer esta dificultad eres tú. No deberíamos de hacer eso. Dirígelo hacia Dios. ¿Sí? ¿Está difícil? Sí, súper difícil. Sí, yo te creo que está difícil. Pero vamos a orar. Vamos a orar que Dios nos ayude. Dios te ha dado lo que necesitas para hacer esto y yo estoy aquí también para ayudarte. Entonces vamos a orar juntos y ora rápido con el Dios. Ayúdanos para poder entender esto que estamos aquí teniendo dificultad. Ayúdanos para poder hacerlo. Sí, y ayúdame a tener una buena actitud frente a esto porque yo sé que tú lo has puesto frente a mí. Y entonces empiezas a caminar con Él. Y recuerda esto, si queremos cultivar, que ese es nuestro último punto, si queremos cultivar perseverancia en los niños, la misma bondad de Dios que nos sostiene debe de ser manifestada de nosotros hacia ellos. ¿Sí? Si queremos cultivar perseverancia en los niños, la misma bondad de Dios que nos sostiene a nosotros y nos hace a nosotros perseverar, debe ser manifestada de nosotros hacia ellos. Y entonces estamos ya en la última parte, ¿no? ¿Cómo la cultivamos? Filipenses 2, 12, 13. Filipenses 2, 12, 13. Dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Y entonces hay una instrucción, una forma de hacer esta instrucción y una razón. La instrucción es, ocúpense en su salvación. La palabra que está ahí, ocúpense, la puedes traducir como pon a trabajar, ¿sí? Pon a jalar, echa a chambear, que se vea. Y entonces Pablo dice, pon a trabajar tu salvación. Esa es la instrucción. Pon a trabajarla, que sea evidente que eres salvo. Y luego te dice, ¿cómo debería de hacer esto? Debería de hacerlo con temor y temblor. Pablo siempre que usa esta expresión de temor y temblor está hablando de debilidad y de dependencia. Lo vemos también en Corintios cuando él dice, no vine ante ustedes con palabras de sabiduría humana, sino con temor y temblor en el poder del Espíritu Santo. Entonces le está diciendo, no estaba confiando en mí y en mi propia habilidad, sino estaba confiando en Dios, estaba dependiendo de Él. Y entonces es exactamente lo mismo que dice aquí. Vas a tener, la instrucción es, pon a trabajar tu salvación, pero hazlo en debilidad, en dependencia. ¿Por qué? Porque Dios es quien obra en ustedes el querer como el hacer para su buena intención. Y entonces este es el fundamento. El fundamento es el amor seguro de Dios en nosotros. ¿Sí? Cultivamos la perseverancia cuando tú y yo volvemos a eso cada vez. Cultivamos la perseverancia cuando tú y yo redirigimos nuestra mirada de nuevo a Dios me ha amado y Él está comprometido a cambiarme, a transformarme, a santificarme. Lo que yo tenga que hacer, lo puedo hacer. Ayer leí acerca de una señora que desarrolló un miedo ilógico, tal vez diagnosticable como TOC, trastorno obsesivo compulsivo, a la sangre. Y esta señora era una señora cristiana y ella desarrolla este temor a la sangre, es así, no la deja ni levantarse de la cama. Empieza a ver un consejero cristiano, por fin sale de la casa, empieza a hacer ciertos trabajos y todo, y ella empieza a trabajar en esta idea de Dios está comprometido a cambiarme y Él es bueno y Él le orquesta toda mi vida, y dice que un día va a pagar un recibo de teléfono y de repente está formada en la fila para pagar el recibo del teléfono y escucha que alguien grita detrás de ella, voltea y una señora iba entrando por la puerta, no se fijó que había un aluminio levantado. Cuando hace esto se rasga toda esta parte del brazo y entonces empieza a sangrar así muchísimo, empieza a sangrar muchísimo. Entonces dice que ella pues paga, voltea y la señora todavía está así como que acurrucada en la puerta sangrando, ¿sí? Porque nadie la está atendiendo. Y entonces ella tiene que agarrar todas sus fuerzas para decir, pues tengo que salir de este edificio, o sea, no me voy a poder quedar aquí hasta que alguien se la lleve, tengo que salir. Y recuerda el pasaje en Corintios que dice que Dios no nos dará nada más de lo que podamos soportar y que junto con la tentación proveerá también la salida. Y entonces ella dice, ok, o sea, puedo salir, empieza a orar y sale del edificio.
Dice que ya casi va a su carro cuando le gritan, señora, señora. Y voltea y es la señora que está sangrando. Y le dice, ¿me puede ayudar? Es que estoy sangrando muchísimo. ¿Me puede llevar a mi carro? Y entonces ella platica, o sea, imagínate eso. O sea, yo estoy agarrando todas mis fuerzas para simplemente pasarlo. Y en eso la señora decide que yo soy la indicada para ayudarle. Y la señora platica que regresa, pone las gasas limpias y teniendo el máximo cuidado de no tocar la sangre, y luego la lleva a su carro y ya ella se sube a su carro. En un principio ella platica que se enoja mucho ya cuando llega a su carro y cierra la puerta, y su enojo es, ¿por qué Dios me pone una prueba tan difícil? O sea, si sabe que estoy batallando tanto, ¿por qué tiene que ser una prueba tan difícil? Pero conforme pasa el tiempo en su carro, que va a su casa y ya con su esposo y empieza a platicar, ella cae en cuenta, Dios ha sido bueno, tan bueno, que yo puedo enfrentar esta situación recordando que Dios es bueno y que Él orquesta cosas buenas para mí, para hacerme más como Cristo. Y es una imagen así casi ideal, ¿no?, de lo que es perseverancia. ¿Cómo puedo enfrentar yo las cosas que vienen cuando son difíciles? Puedo enfrentarlas si estoy convencido de que Dios en su bondad las está usando para hacerme más como Cristo. ¿Sí? Debemos recordar a los niños una y otra vez que en Cristo nuestros logros no aumentan el amor de Dios por nosotros y nuestros fracasos no hacen que Dios nos ame menos. Todo lo que Dios pone frente a nosotros para hacer fácil o difícil, lo hacemos porque Él nos ha amado, no para que nos ame más, y no porque si no lo hacemos nos va a amar menos. Y todo lo que Dios pone frente a nosotros, sabemos que Dios lo está usando para hacernos más como Cristo. El Salmo 3:3, David dice, pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y este salmo es, como todos los salmos, es Salmo 3:3. Es bastante increíble si consideras lo que está pasando. Porque está pasando que Absalón se acaba de levantar para perseguir a David. Y esto es parte del castigo, del juicio que Dios trae a David por el pecado de David. O sea, David peca, Dios le dice, esto es lo que va a pasar, Absalón se levanta, empieza a perseguirlo. Leímos el Salmo 51, que es la oración de David antes de que Absalón se levante. Luego se levanta Absalón. Y aquí en el Salmo 3 David dice, pero yo sé que tú eres escudo en derredor mío. O sea, a pesar de que yo he pecado, a pesar de que yo hice todo lo más terrible, porque David cae en los pecados más horribles que uno pudiera imaginar. ¿Sí? Y David hace todo lo más terrible, y de todas formas él dice, yo sé que tú eres escudo en derredor mío, tú eres mi gloria y tú eres el que levanta mi cabeza. El pecado de David no aumenta el amor de Dios por él, pero evidentemente tampoco lo disminuye. Por eso David puede acercarse confiado a pedir perdón, como leímos en el Salmo 51, y puede descansar confiado en que Dios sigue siendo un escudo alrededor de él. Y eso es algo que debemos de enfatizar a los niños. En Cristo somos amados. En Cristo Dios está decidido a cambiarnos y santificarnos. En Cristo nada de lo que hagamos hace que Dios nos ame menos, y nada de lo que hagamos hace que Dios nos ame menos o más. Punto clave aquí para nosotros: ¿qué tan amado se siente el niño cuando se porta mal por ti? ¿Me explico? Cuando hay un niño que en repetidas ocasiones está fallando en una situación y tú llegas tal vez a tu límite, y entonces tienes que, no sé, darle una sanción o un reporte, llegas al límite de decir, bueno, ya le dije muchas veces, ¿sí? Deberíamos de tener cuidado de que el niño se sienta igual de amado que cuando está haciendo todo bien. Nuestra actitud no debería de cambiar hacia el niño, debería de ser exactamente la misma, ¿sí? Porque no depende de lo que hace. Mi amor hacia él no depende de lo que él hace o no hace. Así como el amor de Dios hacia mí no depende de lo que hago o no hago.